Bueno, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hora una vez más, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir a través de los medios y redes sociales el Evangelio, la palabra de Dios. Y bueno, quiero agradecer a Dios por su vida, por estar atento, por oír el mensaje de la palabra de Dios, por tomar unos minutos en familia y escuchar el consejo de Dios. Estos días, estos tiempos, donde hemos estado compartiendo alguna palabra acerca de la Pascua, acerca de la Semana Santa. En días pasados hablamos acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el Domingo de Ramos. Hablamos también de lo que ocurrió al siguiente día, lunes, que fue cuando Jesús entró al templo y purificó el templo. Esos mensajes están allí, en YouTube los puede buscar. Hoy hablaremos de algo que también sucedió en la vida de Jesús camino a la cruz del Calvario. Y estamos hablando de la traición y el arresto de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y quiero llevarlo a la luz de la palabra al Evangelio según San Juan capítulo 18. Dice la palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús nuevamente: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Este mismo pasaje lo encontramos de una manera más completa e ilustrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, a partir del verso 36. Y este Evangelio de Mateo también cuenta por el evangelista Mateo que Jesús estaba allí con sus discípulos, que había ido al Getsemaní a orar. Y es cuando Jesús le dice a sus discípulos que entra allí y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice a sus discípulos: quedaos aquí y velad. Y se va Jesús y ora, y dice que al rato vuelve después de una hora y encuentra a sus discípulos dormidos. Y Jesús les dice: ¿no has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuenta el evangelista Mateo que en otra ocasión volvió Jesús y nuevamente los encontró dormidos. Y después se desencadena el arresto de Jesús que acabamos de leer en el Evangelio de Juan capítulo 18. ¿Qué podemos aprender de lo que quedó en las Sagradas Escrituras? Como primera medida, el Getsemaní. El huerto del Getsemaní nos enseña varias cosas. La primera de ellas fue en un huerto, en el Génesis, en el Edén, donde por el pecado de un hombre llamado Adán
entró la maldición del pecado en la tierra. Pero qué maravilloso que también fue por el huerto del Getsemaní, donde en la reencarnación o en la revelación de Jesucristo, el nuevo Adán, dice la Escritura, pudimos encontrar también en ese huerto la salvación, la redención. Dice la palabra de Dios que en ese huerto Jesucristo sufrió, Jesucristo tuvo un sufrimiento muy grande, pero también allí ese fue el huerto de la redención. Pasamos de muerte a vida. La palabra nos enseña en el verso 3 del capítulo 18 de Juan, que cuando Judas le entregó a Jesús, iba allí con una compañía de soldados. Eran más de 80 personas, pero también dice que iba acompañado de alguaciles, de los principales sacerdotes, y llevaban antorchas, linternas y armas, como si hubiese sido el peor delincuente. Y dice la palabra de Dios que Jesús, cuando vio que entraron, Él se les adelantó. Y dice la Escritura en el verso 4 que Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Y lo hermoso de la palabra es que Jesús siempre se adelanta a todo acontecimiento. A pesar de que estaba en momentos de dificultad, el Maestro Jesús no se escondió, no se amedrentó, salió adelante, se puso en pie y les dijo: ¿a quién buscáis? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Y dijo: yo soy. Pero la palabra yo soy me impacta tanto porque dice la palabra en el verso 5 que cuando ellos preguntaron por Jesús y Él les dijo: yo soy, dice la Escritura que ellos retrocedieron y cayeron a tierra cuando escucharon de la boca de Jesús decir: yo soy. Y es que el yo soy es un nombre sobre todo nombre. El yo soy se encuentra en la Biblia, en el libro del Éxodo, por primera vez, capítulo 3, verso 14. El yo soy le fue revelado a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiendo y le dijo a Moisés que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés le preguntó a Dios que cuando llegara donde Faraón, ¿de quién le iba a hablar? Y Dios le dijo a Moisés: le dices al Faraón, el yo soy me ha enviado, yo soy el que soy. Y la palabra de Dios nos quiere decir que el yo soy es un nombre revelado en poder. El yo soy demuestra la existencia eterna de Dios. El yo soy lo demuestra el apóstol San Juan en la palabra de Dios en varios textos y acontecimientos. Si quiere, acompáñeme allí donde vemos que el apóstol Juan, el apóstol del amor, demuestra varios yo soy de Jesús. El primero de ellos está en San Juan capítulo 10 verso 9. Dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice San Juan capítulo 10 verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sigue diciendo también la palabra en San Juan 11, capítulo 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el evangelista San Juan también en la palabra de Dios, en el capítulo 14, verso 6. Dice Jesús también: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También la Escritura nos enseña en San Juan capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué hermoso los yo soy de Dios. Yo soy, dice la palabra del Señor. Pero hay algo más importante y especial aquí que quiero comentarle. Dice la palabra de Dios que cuando ellos preguntaron que venían por Jesús de Nazaret, y en el verso 6, Jesús contesta: yo soy, dice la Escritura que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué retrocedieron? Porque ante el nombre de Jesús se tiene que retroceder. Todo demonio, toda adversidad, toda dificultad se cae. ¿Y qué nos está enseñando en esta hora la palabra? Que ante el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que ante el gran yo soy, se tiene que caer y tiene que
retroceder en estos tiempos, ¿qué se tiene que caer? Cuando el yo soy gobierna, se tiene que caer de nuestras vidas y de nuestros corazones el odio. Se tiene que caer en la venganza. Se tiene que caer todo el egoísmo. Se tiene que caer todo peso que no nos deja avanzar ni levantar la cabeza. Ante el nombre del gran yo soy, se tiene que caer todo lo que impide que tú te acerques a Dios. La palabra de Dios nos enseña también allí que en el Getsemaní, cuando llegaron los alguaciles, la compañía, los soldados a arrestar a Jesús, dice en el verso 8, nos deja ver el grande amor del Señor. Imagínense, después de que Jesús les pide a sus discípulos que lo acompañen, que su alma está afligida, que está a punto de morir, los encuentra durmiendo. Después de que ahora encuentra y viene Judas y lo traiciona con un beso, otra noticia difícil. Y ahora dice la palabra en el verso 8, que cuando lo encontraron a Jesús, él dijo, yo soy, dice la palabra de Dios en el verso 8, que Jesús les dice, deja ir al resto, aquí estoy, pero a ellos déjenlos ir. El Getsemaní nos muestra el infinito y grande amor que el Señor sigue teniendo con la humanidad, con nosotros, a pesar de que le fallemos, a pesar de que pequemos, a pesar de que le defraudemos. Él siempre está allí esperando que nosotros nos arrepintamos, volvamos a Él de todo corazón. La palabra de Dios nos muestra en el verso 10 que sale la humanidad de Pedro. Cuando vienen a arrestar a Jesús, viene el apóstol Pedro, saca su espada y le quita la oreja a uno de los siervos del sacerdote llamado Malco. Y Jesús tiene que decirle a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Qué nos enseña aquello? Que las peleas, las batallas, como en estos tiempos, no se ganan a pelea, a espada, a fuerza. No es ojo por ojo ni diente por diente. Estas batallas, estas guerras se ganan con fe, con palabra, con obediencia en el nombre del Señor. No es con rebelión, no es con tus fuerzas ni en mis fuerzas, no es con tus manos ni mi poder, es con la fuerza de la fe, con la fuerza del amor, con la fuerza del perdón. No es con las armas naturales, no es con las armas humanas, es con la fuerza del amor, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Allí Jesús tuvo que decirle a Pedro, no necesito que me defiendas. Dios no necesita que lo defendamos. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Él quiere que nosotros utilicemos la fe, la obediencia, el amor hacia Él. ¿Qué es lo que muchas veces daña? La espada, que simboliza aquí. La espada aquí simboliza también nuestra cara, nuestro aspecto, nuestras palabras, que a veces como espada hieren, dañan, hacen lesiones, heridas en el corazón. El Señor nos está diciendo como a Pedro, guarda tu espada en la vaina, no uses más esa espada, no uses más ese mal carácter, no uses más esa lengua para dañar, para ofender, para hacer cosas que a Dios no le agradan. Es tiempo de dejar a que Dios obre en nosotros y nos haga una nueva criatura. Eso nos enseña la palabra de Dios, que guardemos y que no utilicemos más para hacer más daño. No hay nada que temer. Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Y dice la palabra que Jesús se entregó voluntariamente. Era el lugar de la gracia también. Allí en el Getsemaní fluyó la gracia, fluyó el amor, a pesar de que muchos abandonaron a Jesús en esos momentos difíciles. El Padre le dio fuerzas. Por eso Jesús le dijo allí en oración, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero allí la palabra nos enseña que Jesús obedeció. También nos enseña el Getsemaní que cuando tú y yo estamos pasando un momento de prueba, de dificultad, de traición, donde te traicionan, donde te engañan, donde te dejan a un lado, donde te dejan solo y te abandonan, dice la palabra, debemos hacer lo que Jesús hizo, apartarse a orar.
porque en medio de la oración somos fortalecidos, porque en medio de la oración somos alentados, porque en medio de la oración, en medio de la dificultad, de la aflicción, tú puedes levantar tus manos y confiar en Él y decirle al Señor que Él enviará su ayuda. Hoy en día el virus puede contagiarte, el virus puede enfermarte, el virus puede matarte, pero el Espíritu de Dios, la presencia de Jesús en tu vida te da salvación, vida eterna y te prepara para la venida de Cristo Jesús en estos tiempos. Entonces, en estas épocas que se celebra el lavatorio de los pies, la última cena, la entrada triunfal de Jesús a Belén, la purificación del templo y el arresto y la traición de Jesús en el Getsemaní, hoy hemos visto que Jesús allí en el Getsemaní, donde fue entregado, se comportó como un caballero, como todo un padre amoroso, como todo un hombre que vino a cumplir el deseo de su Padre Dios. Y gracias a Dios que allí en el Getsemaní el Señor lo fortaleció, como también te puede fortalecer a ti en estos tiempos y a nosotros también. Quiero que vayamos a la luz de la palabra a ver algo que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hoy la puerta está abierta, hoy la puerta es Cristo, hoy la puerta te está esperando, hoy la puerta está a nuestra merced. Recibe a Jesús en el corazón, vive para Él, conságrate para Él, sírvele a Él, ámale a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Él renovará tus fuerzas, Él renovará tus pensamientos, Él traerá sanidad a tu alma, Él traerá sanidad, restauración a tu vida, a tu hogar, a tu economía, a tu familia. Él es el antídoto que en este momento necesitamos para Colombia, para el mundo entero. Que estos sean tiempos donde de verdad nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, que nos unamos en oración, en obediencia, en amor, en sacrificio, en humildad, para vivir para Él. Oremos en esta hora. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias por habernos enseñado en el huerto del Getsemaní, Jesús, día donde te arrestaron, donde te llevaron con armas, con alguaciles, con soldados y te arrestaron, Jesús, y tú te levantaste allí y mostraste el amor, la fidelidad, mostraste, Señor, que no tenías miedo, nos enseñaste, Señor, allí que debíamos orar, renovar nuestras fuerzas. Yo te pido, Señor, que en esta hora, si alguien que nos está oyendo, Señor, viendo este programa y que cree que todo está acabado, terminado, destruido, yo te pido que tu Espíritu Santo le haga, Señor, ver diferente. Señor, así si está pasando un momento difícil, si está en un momento de angustia, en pozo cenagoso, si se encuentra pasando por una mala noticia, Jesús, yo te ruego en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo llegue hasta allí, hasta su cuarto, hasta su casa, hasta su vida, hasta su habitación y lo llene, le fortalezca, le anime y le levante. Señor, déjale ver cuánto nos amas, cuánto nos cuidas, cuán grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste el camino de la obediencia, el camino de la sumisión, el camino de la santidad, el camino, Señor, de el amor al Padre. Gracias por haber venido a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados y darnos vida eterna y salvación. Te pido, Señor, que sigas tomando el control de Colombia. Guarda a Colombia, guarda a las familias, ayúdanos a ser hombres y familias que atengamos, que oigamos y que obedezcamos los mandatos de los gobiernos. Oramos por los gobiernos, por el presidente Duque, oramos por los alcaldes, gobernadores, por las familias, todos los que han recibido una mala noticia. Padre, oramos para que tú les fortalezcas, les alientes y les animes. Oramos por tantas familias necesitadas de alimento, de abrigo, de vestido. Jesús, súpleles, ayúdales, fortaléceles. Y gracias, Señor, porque estos tiempos pasarán,
estos tiempos van a terminar y vendrán nuevos tiempos donde tú nos darás, Señor, nuevas oportunidades. Tú abrirás nuevos caminos. Y gracias porque en estos tiempos podemos hacer silencio, reposar, estar en quietud y oír tu consejo, acercarnos a ti de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te damos gracias por habernos estado atento allí. Saludos a nuestros amigos, compañeros, colegas, a la Iglesia de Cristo. Damos gracias por su atención y te dejo en estos instantes con una hermosa canción que se llama Tu Fidelidad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.